todos y todas a este nuevo capítulo de Oscuridades, este podcast donde compartimos con amigos e invitados y hablamos acerca de lo que nos gusta, lo mejor de la literatura y también de todo lo que implica la ficción, películas y series. El día de hoy tengo a dos amigos invitados muy buenos, amantes del terror, podemos decirles. Tenemos a David Calpa de las Canarias, España, y a Javier, al escritor, el escritor Javier M. Sotelo, invitado de lujo el día de hoy de México. ¿Qué tal, muchachos? Preséntense, saluden. ¿Qué tal? Pues yo soy David Calpa, aquí de España, encantadísimo de que me hayan invitado a esta conversación al lado de una de las personas que más admiro dentro del mundo de la literatura, que él lo sabe y se lo he dicho miles de veces. Y cuando recibí esta invitación para hablar de estas cosas que tanto nos gustan, del terror, de las películas de terror o de los libros, me da un poco igual, pues dije que sí, encantadísimo, porque a todos los que hemos vivido esa época de los 80, descubrimos mucho cine de terror que lo llevamos bastante dentro del corazón, porque la verdad que creo que es la década donde más pudimos disfrutar de este género. Y hola, pues bueno, yo soy Javier M. Sotelo, como bien decía David y Oscar, soy escritor de Guadalajara, México, y yo estoy encantado, ¿no?, de poder compartir con ustedes este amor por el género de terror, ¿no? Y como bien lo menciona David, el haber crecido durante la década de los 80s, todavía tener esa ingenuidad y ese ser niño y descubrir y que todo te impacte y rentar una película o que alguien te prestara alguna en Betamax y poderla ver en la noche sin el permiso de tus padres porque pues eran de terror, es una joya irrepetible que por más que uno quiera emularlo ya de grande no puede, ¿no? Pero yo creo que a todos nos marcó y siempre entre nuestras películas favoritas, sin importar el género, aparece yo creo alguna de terror, de ya sea de la década de los 80 o los 90. Es verdad, totalmente de acuerdo. Y también podemos decir con David de que ambos, nosotros dos, somos fans tuyos, Javier. Y yo soy fan de ustedes, entonces estamos a mano todos. Sí, y estamos muy pendientes de las novedades que tienen que estar recientes, que ya nos irás contando. Yo creo que, no sé si saldrá este año o ya para el año que viene, pero estamos todos esperando que salga ese nuevo libro. Sale en abril o mayo ya del año que viene. Por toda la pandemia se retrasó el libro, el de Rey Lobo, pero ya esperemos poder cerrar las historias del Real y de Licantropía y abrir un poquito el universo a otras cosas que ya lo verán. Y sale abril-mayo del 21. Muchas ganas. Vuelve el maldito Raúl, ¿no? Por supuesto, ¿y en qué forma? Lo van a amar. Ay, Dios, no me lo quiero ni imaginar. Sí, qué bárbaro. Bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, que si bien, bueno, yo no soy de los 80, pero sí he consumido bastante, ¿no? Soy un noventero con alma de ochentero, vamos a poner, y de setentero también. Excelente. Bueno, sí. Bueno, a ver, podemos empezar hablando de lo más cercano a lo más lejano, o sea, los 90, los años 90, y después acá pasar con los años 80. En los 90 podemos notar también en el cine, una gran calidad en lo que es películas de terror de gran nivel y de grandes producciones. Algunas no tanto, algunas más divertidas, más graciosas, pero seguían siendo divertidas y atrayentes. No sé si están de acuerdo conmigo en estos comentarios. David. Yo no sé si nos estamos refiriendo a los 80 o a los 90. Yo sí considero que los años 80 es la gran década. Bueno, también la de los 70, porque fue un poco cuando se empezó a explorar los nuevos directores y a innovar en el género. Pero creo que los años 80 es el momento en el que se consolida todo y esos grandes autores empiezan a mostrarnos las películas que más impacto tuvieron en todos nosotros, porque ya dominaban un poquito el género y se atrevían a mostrarnos unas propuestas que la verdad que eran muy interesantes. Ya después, los años 90 sí lo veo yo un poco que
que empiezan a repetir un poco el estilo en las películas y aprovecharse de lo comercial que podía llegar a ser una película de terror y se centraron un poquito más en conseguir mucha audiencia, mucho público, pero olvidándose un poco más de las historias. Claro. Fíjate, yo ahí coincido con David muchísimo y también con lo que mencionas, Oscar, pero vamos sentando un antecedente, ¿no? A finales de los 70, gracias a lo que es La Matanza de Texas, Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper, se abre como un poquito el género entre, más bien se descubre que el cine de terror podría ser capitalizado de una manera como cualquier otra película, ¿no? Que genera dinero y generó mucho dinero. Y esa línea entre falso documental y ficción abrió una nueva puerta a directoras como Wes Craven y una ola de terror que ahí coincido totalmente con David, creo que la cúspide fue de los 80, porque también, porque si no es por estas películas y en específico por Halloween, no tenemos a Jason, no tenemos a Freddy, no tenemos a toda esa camada de imitaciones que salieron en los 80 y que se dieron cuenta que lo bonito del cine de terror es que con poco dinero podían lograr grandes cosas, ¿no? Era por eso se le llamaba cine de género B, que no coincidía como el estandarte de los estudios para el verano para generar dinero. Y también coincido en que a mediados de los 90 hubo un declive en el que empezaron a acabarse las ideas, que creo que Scream fue la última película que salió en 1996, que marcó y refrescó un poco lo que había dejado de hacer a principios de la década. Es verdad, muy cierto. Y hablando de estos años, los años 90, que podemos decir que también fue un año en que se rastrilló y se alargó sagas, ¿no? De terror, ¿no? Como Halloween, Hellraiser, que ya a partir de la 4 y 5 se iban por la estratosfera, ¿no? En estas historias. También hubo, podemos decir que hubo algunas que podíamos rescatar y resaltar, que esas las que las podemos concentrar, para que el público que por ahí no conoce, sobre todo gente joven, de esta nueva generación, que podría adentrarse más y disfrutar, ¿no? De lo que nosotros también disfrutamos en esa época, de las buenas películas. ¿Con qué recomendación comenzarías vos, David? También coincido, como dice Xavier, con la evolución que tiene Wes Craven cuando decide darle una vuelta de tuerca creando la saga de Scream, donde volvemos a ver que presentaba unas historias bastante frescas y sobre todo con la complicidad con el propio espectador, sabiendo que ya era un consumidor habitual del cine de género, y lo que hizo fue crearnos una historia en la que se aprovechaba de esa complicidad para crear nuevos temores, con un comienzo que es absolutamente delirante cuando empieza a hablar de la saga de Viernes 13 acerca de quién es el asesino de esa saga, que la verdad que es una secuencia muy, muy impactante. Pero si me tengo que quedar con una película de los 90, me tendría que ir casi al año 99, que es cuando aparece en acción Shyamalan con El Sexto Sentido, que es cuando ya vuelve otra vez a cambiar todo el género y hacer unas propuestas mucho más frescas. Claro. Mira, yo quiero agregar ahí a lo que está diciendo David. Para mí, en lo personal, creo que hay 3 películas que definen esa década porque cambian todo lo que se venía haciendo, ¿no? La primera es Scream, que salió en el 96. La segunda es Sexto Sentido, que salió en el 99. Y la tercera también es el proyecto de La Bruja de Blair, que salió en el 99. Creo que estas 3 películas marcaron una nueva pauta de cómo hacer cine de terror de diferentes maneras. Una, tomando lo que estaba establecido, burlándose de él y crear nuevos traumas, como mencionaba David con Scream. El proyecto de La Bruja de Blair, de redescubrir esa esencia del falso documental como lo había manejado La Matanza de Texas. Y luego ya Sexto Sentido, que era una especie de drama psicológico que se iba adentrando en la psique de los personajes, y de repente hay una vuelta de tuerca que cambia todo y la hace película de género de terror y de fantasmas y algo que no se veía venir, ¿no? Ese twist que había. Pero durante la década, como tú mencionas, yo creo que empezó muy bien. Empezó con la miniserie de It, la original que se hizo para televisión. Tuvimos también a principios de los 90 Misery, que está también basada en Stephen King y que es una joya de película. De hecho, pues ya ves, la actriz ganó Oscar por mejor actuación. Salió de Japón, que creo que fue cuando empezó a haber esa invasión, gracias al Aro, a Ringu,
Y Es bueno, verdad. películas que a mí me gustaron y me llamaron la atención, que creo que Halloween trataron de revivirla con H20, que fue el regreso de Jamie Lee Curtis, que funcionó hasta cierto punto y dejó muchas carencias en otros, pero yo destacaría también ese cine de terror de gran presupuesto que se puede encontrar en dos películas específicas. La primera es Drácula, de Bram Stoker, o sea, de Francis Ford Coppola, basada en la novela de Bram Stoker, que fue una película de estudio que le metió muchísimo dinero para hacer una historia de terror y que creo que tiene unos puntos altísimos en cuestión de cómo evolucionaron los sets y cómo plantearon esta historia que decían no tiene por qué ser barata, ¿no? Se puede presentar de una manera elegante y bien contada. Y la otra, para mí en lo personal, que me gusta muchísimo y que creo que si alguien todavía tiene dudas de que Tom Cruise puede ser buen actor, puede ver esta película y contradecir ese argumento, que es Entrevista con el vampiro. Entrevista Así con es. el vampiro. Y también estaba por aquella Muy época, aunque no sé si ya entramos en los 2000, la que hizo Kenneth Branagh, la de Frankenstein, aprovechando el impulso que había dado la película de Coppola. Pues hizo Sí, de Mary esta, Shelley, así es. pero coincido que es un poquito inferior a las dos que nombras, la verdad. A mí me gusta mucho la Entrevista con el vampiro. Ahora, No, perdón, nada un más gran, como sí, para sí. mencionar, ya ves que, digo, yo menciono favoritas y te puedo decir de esa época que está Scream, y no sé si quieres que les cuente rápidamente la anécdota de por qué a mí me llamaba mucho la atención y me enojaba que mucha gente decía, es que Scream no da miedo, Scream te hace reír. Yo fui a ver esa película a un cine que era un teatro viejo, que estaba ya por cerrar, la fui a ver con un amigo y solo había 3 personas más en el cine, y como que logramos esa conexión con la película y nos fuimos involucrando y cada vez nos hacemos más pequeños sobre la silla, y para el final yo ya tenía el respaldo que cubría completamente lo que era mi nuca y la cabeza, no del miedo que tenía de estar solo en una sala viendo lo que estaba viendo. Y por ejemplo, por el otro lado, el proyecto de La Bruja de Blair no funcionó conmigo, aunque fue muy exitosa a nivel internacional, a mí no me generó nada de miedo. Claro, yo creo que ahí lo que comentas sí tienes mucha razón, que porque empieza a haber mucho éxito con las películas de terror y la gente va en masa a verlas a las pantallas de cine. Y generalmente en las pantallas de cine la gente lo que va es a divertirse, a buscar su pareja, a echarse unas risas y se olvida un poco de la esencia de lo que es la película de terror. Con lo cual empieza a acudir mucha chavalería a ver una película y a olvidarse de que lo que está viendo es un producto de terror. Con lo cual la experiencia no es la misma verla rodeada de gente que lo que quiere es asustarse, pegar un grito en un momento dado y demás, a verla absolutamente a solas. Creo que por eso disfrutamos tanto del cine de los 80, porque lo veíamos en casa, lo sacábamos de los videoclubs y lo veíamos a oscuras y nos impactaba muchísimo Totalmente más. de acuerdo. A mí sí que me gustó mucho el proyecto de La Bruja de Blair, aunque cuando llegó aquí a España ya se sabía el truco, porque si se acuerdan perfectamente, se había generado una leyenda a través de internet acerca de la verosimilitud de la película y de que los hechos que nos estaban narrando eran reales. Sí. Con lo cual, imagino que en el mercado estadounidense pudo haber sido de las cosas más aterradoras que existieron, aunque cuando tú estás viendo la película no estás viendo nada del otro mundo, pero sí la sensación está muy conseguida. Claro, al verlo sabiendo que al final pues era un truco publicitario, pues creo que pierde el impacto. Claro, que fue lo que me pasó a mí. Claro, y en esa época tampoco insistía mucho internet, muchas filtraciones, entonces se podía mentir tranquilamente, ¿no? Engañar al público tranquilamente, los actores todos callados, nada se iba a filtrar, y era fácil engañar al público. Yo creo que iba más por ahí. Lo mismo pasó creo que con el reestreno del Exorcista, donde me acuerdo que cuando se hizo el reestreno con algunas unas escenas nuevas, ¿sí? Que se hizo una propaganda parecida, una falsa publicidad diciendo de que durante el rodaje pasaron cosas extrañas, que las se movían cosas, sí, como para asustar al público. Sí. Y entonces, claro, el público iba a ver la película con mayor miedo, con más interés, porque, bueno, no había manera de comprobar si era cierto o falso lo que decían, y en ese tiempo cualquier cosa, yo creo que cualquier cosa nos creíamos. Totalmente. Y otra cosa, fíjate, interesante de los 90 fue que fue la década en la que murieron las franquicias de terror. O sea, fue en la década en la que Jason, Freddy, Michael Myers, todos tuvieron sus peores entregas ya.
¿no? Y como que las franquicias desaparecieron, salieron nuevas, que en este caso fue la del Aro, fue Scream, algunas otras no recuerdo en esto, digo, ya las del Conjuro salieron un poco más para estas fechas, para el 2000, pero fue muy marcado que todo lo que había sido exitoso en los 80 aquí moría, ¿no? Y se genera como una nueva especie de terror en el que era más consciente, en el que el público ya debía de saber las reglas y debía saber cómo funcionaba el universo, cosa que no pasaba en la década de los 80. Claro, Es que yo verdad. creo que cometieron el error de hacer como estrella al villano y intentando darle más carisma y menos terror. Es decir, sino empecé a entender que durante los 90 a los grandes villanos de las películas de terror, tanto a Freddy como a Jason y demás, intentaron hacerlos como el centro de la película y no la criatura que te aterrorizaba. Porque si ves Pesadilla en Elm Street, la primera, la presencia de Freddy era tremendamente aterradora. Sí. Y poco a poco se fue convirtiendo en una estrella, en un bufón, en hacer las cosas mucho más rocambolescas, pero quitándole lo que sería la esencia del terror que producía una criatura como claro. esa. Entonces creo que eso lo que hizo fue terminar con la Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el ejemplo de Freddy es el mejor que tienes, digo, y ya para cuando mandan a Jason también al espacio ya se perdió todo, ¿no? Claro. Sí, ahí ya como que ya perdimos todas las reglas. Creo que también pasó con algo así yo me acuerdo con la cuarta película de Hellraiser, donde a Pijan lo mandan al espacio también. Creo que ahí ya se pierde toda seriedad. Claro. Mira que para que una película de terror digas que perdió seriedad es porque de plano ya brincó el tiburón, como se suele decir, ¿no? Claro. Sí. Si se fijan ahora, las dos nuevas entregas de Halloween han vuelto otra vez a la esencia del personaje de Michael. Y a mí me han gustado muchísimo por eso, porque de repente vuelves a traer a un monstruo, a una criatura sin sentimientos que está dispuesta a acabar con todo sin tener que lucirse. A mí es que me encanta que solamente coja el cuchillo y te mate directamente sin tener que estar buscando el más allá, el buscar el redondear la secuencia. Claro. Simplemente es una persona, una presencia que aterra solamente por estar delante. Que tenga esa imposición física. Perdón, Oscar, ¿querías agregar? No. Que iba a decir, digo, agregando lo que dice David, a mí también Halloween es de mis películas favoritas y la secuela que sacaron hace 2 años, directa, me encanta. Y que tengas un villano que imponga físicamente y del cual no conozcas nada y no sepas cómo funciona y por qué hace lo que hace, lo hace más inquietante a que te lo expliquen, ¿no? Sí. Es totalmente cierto. Entonces, pues bueno. Es que me acuerdo precisamente la que dice Xavier en la última de las versiones, que me gustó muchísimo, que él simplemente llegaba a la casa de uno de los chicos allí y se dirigía a la cocina, cogía el cuchillo y seguía hacia adelante. No le estaba dando tantas vueltas a ver si voy a coger una sierra mecánica y a buscar historias para conseguir asesinar, sino simplemente cogía el cuchillo porque sabía perfectamente lo que quería. Y a mí eso me produce mucho más terror que lo otro, que lo que me parece es que lo que quiere lucirse es el director. Claro, no, y bueno, que ese plano secuencia cuando aparece en la noche de Halloween y que se topa con unos niños de frente, para mí es escalofriante, ¿no? El saber que hay un asesino serial ahí implacable y que no se va a detener ante nada y nada más va aleatoriamente a escoger a sus víctimas, para mí lo hacía rico en el sentido de la historia terrorífica que estaba presentando. Es verdad, sí, totalmente. Podríamos decir que la 90 también es la década de las películas de donde se mataban muchos adolescentes, ¿no? Sí. Si vamos a... Que lo viene arrastrando, ¿no? Desde los 80 ya se daba esa como inocencia en la cual siempre pues se plantearon las reglas, ¿no? De la gente que es virgen va a sobrevivir hasta el final, los que tienen sexo premarital son los que mueren, ¿no? Los que toman, los que usan drogas, ¿no? Era como un castigar moralmente a las personas que hacen algo indebido, ¿no? Claro, es verdad. Me parece que sí, como que estaba ese estereotipo típico de la época, ¿no? Pero a mí en esa época lo que sí me daba la sensación es que se buscaba más la estética, incluso en la fotografía de la película. Porque yo recuerdo las películas de los 80 era todo mucho más sucio y a mí eso me producía mucho más temor que lo otro, que veías tú a modelos prácticamente y a hombres muy esculturales y que te daban un poquito más igual que los mataban. Claro.
Sí, yo creo que en esa década se buscaba que la película fuera muy bonita a nivel estético, pero se olvidaban de atmósferas como la que puede tener La Matanza de Texas, que solamente pensar que te puedas cortar con un clavo que hay allí dentro de aquella casa, pues ya te da falleces tétano y ya de la no la infección que libras. recoge. Sí, sí. Fíjate que lo que mencionas es bien interesante. Cabe mencionar que pues seguía siendo cine, ¿no? La estética de cómo producían y cómo fotografiaban influía todavía en cómo se presentaban las cosas, pero sí es cierto, había algo de ver esas imágenes que no eran completamente del todo pulcras, que se veían como crudas, como falta de producción, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo le daba como un mayor realismo. Era lo que a mí, por lo personal, no sé si les pasaba a ustedes cuando veían, independientemente de la década, pero que te taparas y dijeras, me tapo con 2 dedos un ojo, pero dejo entreabierta la mano para con el otro alcanzar a ver, aunque me estremezca lo que estoy viendo, ¿no? Claro, claro, totalmente. Es que yo ahora mismo te puedo nombrar a cualquier asesinato que haya cometido Michael Myers de las últimas secuelas, y no vas a saber, no lo vas a recordar, pero sin embargo, sin nombrarte absolutamente nada, sé que te acuerdas perfectamente de la primera muerte que causa el Leatherface en La Matanza de Texas. Ah, claro. Lo crudo que resulta, esa aparición repentina Y el portazo. y no sé. Exacto, el portazo era una cosa que yo hasta ese momento no había visto y que no puedo olvidar. Es decir, el impacto que te produce una secuencia como esa y lo más impresionante es que La Matanza de Texas es cero gore. O sea, uno podría creer que es el rey de las películas gore y no muestra nada. Todo está hecho fuera de cámara. Y nomás el tipo de encuadres y el sonido y cómo lo presentan hace que tu imaginación rellene todos los espacios de la forma adecuada, y es una película que te perturba y se queda contigo durante días. Claro, aquel momento de la cena con la familia e intentando que el abuelo regrese un poco a sus orígenes, que me parece algo que sin mostrar absolutamente nada de sangre es de las cosas más aterradoras que he visto yo. Claro. Pero coincido contigo, David, esa parte, o sea, yo tardé 21 años de mi vida en poder ver la masacre de Texas, y cuando la vi no podía creer lo que estaba viendo y no podía creer cómo se te mete debajo de la piel y te va infectando de una manera que toma posesión de ti y dices, Dios mío, ¿qué acabo de ver? O sea, y no es por grotesco, no es por nada, es por esa experiencia visceral que crea dentro de ti que no sabes describir, pero que se queda ahí y necesitas días para diluirla y deshacerte de ella. Sí. Es maravillosa. Y no sé si yo me imagino que allá en México o en Argentina las películas las pueden ver en versión original, subtitulada. Aquí es bastante más complicado, y salvo cuando tengas el DVD y puedas intentar cambiarlo, el audio y demás, no lo has visto. Pero creo que La Matanza de Texas es una película que gana muchísimo más viendo la versión original, viendo esos gritos de esa mujer que se te clavan ahí en la mente. De Sally, ¿no? No te lo puedes quitar. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo soy partidario, unos de ustedes igual ahorita comentan Oscar y David. Yo siempre que puedo, sea el idioma que sea, veo idioma original con subtítulos en español. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que es fundamental, y sobre todo en películas de terror donde es tan importante la... Sí, claro. No sé si se acuerdan ustedes, pues yo hace algunos años vi una película europea, ¿no? Europea, no era, también de los 9, creo que del año 93 o 92 por ahí, se llama Tu madre se ha comido a mi perro, algo como Brian Diet. No, a mí yo no me... Es neozelandesa. Holandesa, ¿es? Mira, neozelandesa. No, neozelandesa. De Nueva Zelanda. Sí, me acuerdo, esa parecía, como yo cuando vi la foto, la temática parecía muy bizarra, las cosas que pasaban eran muy, pero lo que es la narrativa me pareció muy, muy interesante lo que hacían estos europeos. No sé si coinciden. Yo no la he visto, igual si puedes explicar un poco más para conocer de ella, igual un poco de qué va y todo, pero no. Estamos hablando de Tu madre se ha comido a mi perro, sí. ¿No? Es la tercera película de Peter Jackson. Pero perdón, habla David de lo que recuerdo el título acá. Sí, creo que el título original creo que era Brain Dead. Ya, exacto. Sí. Pero aquí la tradujeron como eso, como Tu madre se ha comido a mi perro, que es un momento así gracioso en medio de la película que yo creo que no define. Es la de la podadora, ¿no? Exacto. Sí, ya, ok, ya. A mí
esa película es muy, muy recomendable porque creo que tiene la última media hora, 45 minutos más locas que he podido yo ver en el cine, superando incluso a los momentos de Evil Dead. Que es Es una cosa de lo que te iba a loco. decir, ¿no creen que esa película le debe mucho a Evil Dead, en especial a 2? Ujú. A la 2, exacto. Sí, sí, sí. Es que estaba pensando en eso, en la cantidad de sangre que se puede vertir en Evil Dead 2, yo creo que la supera esta, pero creo que sí, que es totalmente un homenaje en ciertos De hecho, momentos. bueno, Evil Dead yo la tenía entre mis películas de los 80, la primera, sobre todo que salió en el 81, que es bien chistoso cómo un mismo tema se puede manejar desde dos perspectivas diferentes por el mismo director. La primera es terror serio, por llamarle de una manera, y tiene imágenes icónicas que se quedan contigo una vez que ves cómo se clava un lápiz en la parte alta del talón, en el tendón, es algo que no puedes deshacer nunca en tu vida, ¿no? Y después ver cómo la misma temática la puede tratar de manera, híjole, chistosa, con Sí, chistosa. alegorías, como una comedia oculta. Y yo creo que no hay nada más gratificante en mi caso cuando se la puse a mi esposa, que me dijo, devuélveme esa hora y media de mi vida que no voy a recuperar, porque no entendió nada de por dónde iba ni por qué me reía yo tanto cuando la estaba viendo, que es como esos chistes que dices, a lo mejor es malo, pero me hace reír a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y encima Sam Raimi decidió rizar un poco el rizo con la tercera, con el Ejército de las Tinieblas, cuando ya abandonó por completo lo que sería el terror y decidió hacer una película casi una slapstick con esas criaturas tan Sí, de fantásticas. fantasía, La ¿no? verdad que Sí. yo creo que la dos es la más equilibrada de todas, pero bueno, yo por supuesto me decanto por la primera, por esa seriedad y por esas criaturas tan inolvidables. Claro. Ujú, es verdad. ¿Tú, Oscar, sí las has visto, las de Evil Dead o El Despertar del Diablo, dependiendo Sí, sí, cómo? sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Soy muy fanático de Ash. Es más, tengo una maqueta del Necronomicon de esa película, de la primera. Bueno, sí, pues qué Sí, tonto, la quiero, claro, la el quiero. Necronómico lo tienes diario en tus videos, qué tonto Sí, sí, soy. sí, sí, sí. Por Sí, sí. supuesto, por Sí, sí, me supuesto. encanta, me encanta, soy muy fan. Yo creo que ya podemos empezar a hablar acerca de nuestro, ya estamos hablando, ¿no? Pero podemos empezar a hablar ya de la mejor época para mí, por decirlo así, del que es el terror. Del terror sin censura, podemos decirle, terror sin límites, ¿no? Sin restricciones, Sin ajá. límites, porque era un momento en que podías ver lo que sea, lo peor lo podías ver tranquilamente, tenías material como para decir, hoy no quiero dormir, hoy quiero estar todo el día con insomnio, toda la noche con insomnio y con miedo. Bueno, tenías para elegir, me parece, creo que era una una gran apuesta de los directores, y no muy atrevidos también algunos, ¿no? Podemos decirle. Mira, de hecho la década empieza muy potente con El Resplandor, ¿no? Con The Shining de Kubrick, que fue directamente en 1980. Pero sí quiero hacer mención, bueno, además de lo que tiene la película, que es una joya visualmente, aunque no tiene nada que ver que el libro, es superior en muchas partes y luego le faltan otras cosas, pero la película importante, aunque no pareciera de esta década, es Gremlins. Y Gremlins, ¿por qué? Porque lo que muestra en pantalla con las criaturas hizo que cambiara cómo se clasificaban las películas en el mundo. Ujú. No sé si ustedes sabían eso, que antes de Gremlins no había No, el no, PG, no había el PG-13. Ah, no lo sabía, pero tiene todo el sentido del mundo, porque a mí era una película que me daba mucho miedo cuando se suponía que era una película más destinada a público infantil. ujú. Sí, oye, producida por Steven Spielberg, de unas criaturas adorables, que bueno, sí se hacían medio monstruos, es media simpática, se van a ver Blancanieves, pero en el momento en el que ponen a un gremlin en una licuadora, ahí cambia por completo el tono de la película, se hace muy gráfica y de repente estás viendo cosas que yo me acuerdo como niño que decía, ¿qué estoy viendo? ¿En qué me metí? ¿No? Y era normal, pero sí ocasionó un debate muy grande de qué era apto para niños y qué no, y por eso se tuvo que instaurar el PG-13, ¿no? El de películas para mayores de 13 años. Entonces, perdón, David. No, no, que yo estaba pensando que era característico de los años 80, porque películas incluso fuera de género, como era Robocop, yo recuerdo que las animaladas que nos mostraban en la pantalla, pues las veíamos con total naturalidad, sin pensar que nos iban a traumatizar como niños. Claro. Es verdad, es verdad. No, y como dice Oscar, yo creo que en esta década
vamos a poder mencionar todas películas que nos encantan sin estar repitiendo. Igual empiezo yo, y porque es una de mis favoritas de toda la vida y ha sido influencia para mí, que es Los Boys, ¿no? Los Muchachos Perdidos, que es de 1987. Ajá. Es que podemos decir muchísimas películas, ya que solamente en el año 80 tenía aquí una lista con todos los títulos que ponía, y como bien dices, El Resplandor está entre ellas, pero es que solamente en el año 80 tenemos Al final de la escalera, tenemos Viernes 13, tenemos La niebla de John Carpenter, tenemos Holocausto Caníbal, todo eso solo en el 80. Claro. Es decir, a partir de ahí, imagínense todo el desarrollo de grandes películas y totalmente distintas unas de otras que pudimos disfrutar. Y Holocausto. Fíjate que yo me fui más por... Ah, no, perdón, Oscar, va. Sí, te escucho, Javier. No, vas. Bueno, que decía que y Holocausto Caníbal, justo mencionó a David, que es de los 80, hasta el día de hoy hay gente que no la puede ver. Es interesante, ¿no? No la puede ver sin censura. Sí. De hecho, Holocausto Caníbal está considerada como el rey del falso documental, ¿verdad? Claro, lo mismo que estábamos hablando antes de la película del proyecto de Adolf Hitler, es exactamente la misma sensación que tuvimos con Holocausto Caníbal en su momento, el considerar que era una película verídica y no pues un juego que tenían los directores intentando engañar al espectador. Y la verdad Digo, para los que no conocen, David, igual estaría interesante mencionar que el director fue enjuiciado porque creían que la película era real y tuvo que reproducir algunos de los efectos como la empalada y impalación, se me fue la palabra, y otros trucos que hicieron en pantalla porque no creían que era truco, creían que lo había hecho de verdad y que habían desaparecido a sus actores. Es que era tremenda. Y después, cuando ves la película, tampoco es que sea especialmente disfrutable, pero claro, la sensación de lo que estaba viendo era real. Una sensación inolvidable. Sí. Totalmente. Después por ahí empezaron otra, también me acuerdo, así casi de ese estilo, no sé si se acuerdan, Basket Case, también. Muy graciosa. Sí, muy. La verdad que es una de las características de los años 80, que podías hacer películas muy extrañas y que sin embargo funcionaban en el público porque tenían ese carisma de en este caso, una criatura muy surrealista que salía del brazo de aquel hombre, y la verdad que tienen encanto todas estas películas. No, y el Toxic Avenger y todos los personajes que salieron durante la década fue una época dorada en cuestión de creatividad, ¿no? De que podías combinar diferentes géneros, diferentes formas de narrar la historia, ser serio, ser comedia y todo en una misma cinta, ¿no? Eso era pues algo inaudito y que solamente las películas de terror se podían dar el lujo de hacerlo de esa manera. Claro, yo estaba mirando aquí en la lista. En el 81 tenemos Un hombre lobo americano en Londres, que es una película fundamental que todo el mundo tendría que ver en algún momento, porque incluso 30 años más tarde los efectos especiales siguen teniendo mucha vigencia. Pero me estaba acordando, a raíz de lo que estaba diciendo Xavier, que es la popularidad del género, en este caso, esa transformación del hombre lobo, que creo que era Cliff Baker, ¿no? ¿Cómo se llama? Rick Baker, el creador de los efectos especiales, hizo el videoclip de Thriller de Michael Jackson con aquella transformación, y ese videoclip se puso en todas las televisiones del mundo, que todavía tengo el trauma porque mi hermana me dijo, ven para acá para que veas esta canción, y me puso aquella transformación en hombre lobo y no la puedo olvidar nunca. Y yo creo que eso popularizó muchísimo el género también. Fíjate que yo hice mi lista de acuerdo a ese tipo de películas que tuvieron que ver algo que significaron para mí más que todo lo que había, sino que me representaron algo. Cabe mencionar que el director y los efectos, o sea, fue el mismo equipo de Hombre Lobo Americano en Londres. Sí, entonces John Landis fue el que dirigió el video de Thriller y Baker fue el que hizo los efectos. Yo voy a hacer una confesión, igual me van a desconectar en este momento y me van a matar, pero a mí no me gustó la película. No hice clic con el humor, los efectos sí me parecen muy buenos, pero la película se me hace muy inconsistente en cuestión de tono y personalidad y se me hace muy como antipática, casi como era John Landis, ¿no? Es que aquí siempre hay que elegir si eres del equipo Aullidos o del equipo Un hombre lobo americano en Londres. Claro. Yo, por ejemplo, sí soy de Un hombre lobo americano en Londres porque, claro, es la película que ves y la que se te queda marcada. Y ya no solo por el hombre lobo, que la transformación es inolvidable, sino con cada vez que hacía acto de presencia a su amigo, que poco a poco se iba descomponiendo. Y con ese tono un poco de humor que yo, cuando la veía haciendo
un chaval no pillaba el humor, pillaba el miedo que me estaba dando lo que estaba viendo. Claro. Sí, sí. No, yo la vi también hace muchos años y recientemente otra vez y sigo sin entender el humor, o sea, que presenta John Landis. Igual es un problema mío, pero yo no comparto con eso. Y como anécdota también, no sé si sabían que Baker empezó haciendo los efectos de aullido, de Howling. Y cuando le habló John Landis y le dijo, oye, ¿cómo que estás haciendo una película de Hombre Lobo si sabes que íbamos a hacer una tú y yo juntos y me lo habías prometido y trabajaste tantos años y ya por fin me autorizaron y tengo el dinero? Abandona aquel proyecto y fue tanta la presión que le hizo que se la tuvo que dejar a su protegido, y la única ventaja es que el Baker siempre había querido que fueran bípedos y John Landis quería que fuera cuadrúpedo. Claro. Ajá, interesante. Ahí, interesante. En ese sentido, yo siempre he considerado que el hombre lobo tiene que ser bípedo. Yo también, si no tiene caso. Hombre lobo. Si no es un lobo gigante, simplemente. Si no es un perro en esteroides como Crepúsculo. Claro, totalmente. Y creo que podemos decir, en esa época, como que fue la época también de las criaturas, ¿no? Porque en muchas películas eran criaturas, a diferencia de ahora, que ahora es como la mayoría de las películas de terror de ahora es todo naturales. La mayoría son todos entes sobrenaturales sacados de por donde sea, ¿no? Una sombrita abajo de la cama es un ente, todo es un ente. Y en esa época, todo es un ente, todo ruiditos, esas cosas. Y en esa época había muchos de criaturas, de todo tipo. La imaginación de los directores me parecía. Y por ejemplo, desde John Romero haciendo cine B, te hacían criaturas, monstruos como quería, ¿no? Yo me acuerdo. La mosca. Estaba ahí, empezó, si vamos más para adelante, la mitad de la década, empezaron lo que son las adaptaciones de Stephen King, ¿no? Que empezaron a tener más furor, como... Que estamos hablando de Christine, Cuyo, ¿cómo? ¿Firestarter? Firestarter. No, a ver, ya. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, también. En el 83 pusieron La Zona Muerta, Christine, la de Cuyo también, no recuerdo. Estaban Los Chicos del Maíz también en el 84. Los Chicos del Maximum Overdrive, que fue incluso la que dirigió Stephen King, que es malísima. Esa es la película de la que hay que hablar. Maximum Overdrive. Sí. Bueno, Los Chicos del Maíz también me pareció una película bastante bizarra, sobre todo el final. Pero Maximum Overdrive se lleva todos los premios, me parece. ¿Sí, vamos? Bueno. Yo tuve la suerte, porque creo que es una suerte, de verla de adulto. Bueno, de adultos, no, me miento. De verla no hace mucho, porque yo en su momento, eso que no conectas con la película y no la alquilé en el videoclub, pero la pude ver ahora. Y la pude ver con unas cuantas cervezas en casa y con mi pareja. Y la disfrutaste. Creo que es maravillosa. Sí, ¿Pero de cuál hablamos? ¿De Los Chicos del Maíz o de Maximum Overdrive? No, la de Maximum Overdrive, porque ya venía con la etiqueta de la peor película que se podía ver y que había que tomárselo un poco con la coña y con la risa. Y se disfrutan muchísimo cuando ya sabes exactamente lo que vas a ver. Sí. Yo no tuve esa fortuna. Ibas con expectativas a ver una película de Stephen King, dijiste. Pues no fue tan verla, porque me tocó verla en televisión, pero pues siempre Stephen King y te digo, luego ves La Zona Muerta y la miniserie que hubo y todo, y pues había cosas muy rescatables, ¿no? Y luego estaba It y todo, y pues ya en el videoclub de repente dices, pues vamos viendo todo lo que hay de Stephen King adaptado. Y no. Es tremenda. Sí. No me olvido más la muerte de la expendedora de latitas, que le empieza a disparar latitas al hombre en la parte. Es tremenda esa película. O con las sandías volando y matando gente. O sea, es algo que no te das cuenta. Te das más bien cuenta de lo inocente que eran los ejecutivos de los estudios en ese año, en esa década. Sí, totalmente. ¿Cómo autorizan algo así, no? Y lo más chistoso es que podías tener, no sé, pues la palabra que es churros, películas tan absurdas
y de repente podías tener otras como La Serpiente y el Arcoíris, que también eran películas que te volcaban y te hacían temblar y te hacían tener pesadillas, ¿no? Y cubrirte con la sábana hasta la cabeza porque durabas 3 días pensando en ellas cada vez que apagaban la luz. Totalmente. A mí Exacto. principalmente. Sí, No, yo creo escucho, que Javier, te digo, David. no, lo que está diciendo Javier, yo creo que se diferenciaba muchísimo de aquellas películas en las que un poco retomaba el cine de terror de los años 70, donde era mucho más serio, centrados en la historia, en lo que nos estaban contando, y otras que eran puras bizarradas, que eran simplemente diversión por el terror. Pero, vamos, no tenían nada que ver una cosa con la otra. Con las de autocinemas, como películas de autocinemas, claro. Sí. Yo me acuerdo de una película también, bueno, que después pues fue saga, que a mí, si bien es muy bizarra, a mí me daba miedo de chico, me daba mucho miedo, a veces no la podía terminar de ver, que eran Critters. Claro. Critters, vos ves, la trama siempre es una bizarreada, unos bichos que caen del espacio, empiezan a matar un pueblo, pero a mí, esa sensación de que sean bichos, y que yo siempre y a mí los bichos son uno de mis terrores, porque yo le tengo miedo a los bichos, le vengo a ver hasta los ratones, a veces no las podía terminar de ver. No las podía terminar de ver. Sí. Creo que... Sí. Claro, pero primero que los dientes que tenían los Critters pues eran bastante característicos y aquellas púas que lanzaban. Pero creo que todo eso empezaron a salir a raíz del éxito de los Gremlins, empezaron a salir muchísimas películas del mismo estilo. Estaban los Critters, estaban los Ghoulies. Leprechaun también, ¿no? ¿Cuál? Leprechaun, la del duende verde. Exacto. Y siempre se aprovechaban de a ver quién ponía la criatura un poco más tremenda para hacer la diversión. Pero a mí me gustaban mucho los Critters, me parecía algo muy divertido. De menos tenían como más personalidad, ¿no? No eran tan blandos como últimamente en las películas de terror, que sí siento que les falta imaginación en algunas cosas. Pero la película, las series de los 80s, los films de los 80s, de menos tenían personalidad, ¿no? Podía ser la película muy barata, costar $2, pero tenía cierta personalidad siempre. Y también es cierto, ya aquí son cuestiones de gusto, pero creo que vivimos la época dorada de lo que sería la creación de efectos especiales, olvidándose de lo que vino después, que eran los efectos digitales, en donde yo creo que lo creíble que era una secuencia hecha con un muñeco, pero bien iluminado y todo discos y demás. Vamos a poner el caso de La Cosa de John Carpenter. Comparamos esa edición de La Cosa de Carpenter con la nueva que se hizo, que ya era con efectos digitales, y creo que el impacto no es el mismo. Se nota como más falso. Como dicen ahora los directores, ¿no? Que los mejores efectos son los que son una combinación de los dos. Claro. Que todavía incluso han encontrado ese equilibrio y por fin, porque yo siempre recordaré las últimas transformaciones en Hombre Lobo y parecía que disfrutaban, y para mí un hombre lobo es una criatura que sufre a la hora de es doloroso el cuerpo. Que fíjate que eso es algo que yo no hice en Lobos, no expliqué nada de la naturaleza de los lobos, pero acá en Rey Lobo, como está la primera transformación de Raúl y de esta Paola, pues ahí sí me di rienda suelta en cómo se siente una transformación de hombre lobo. No digas eso. No dije nada, nomás fue algo, es algo que estás de acuerdo que sabías que iba a venir, ¿no? Sí. Pero ahora hasta abril tengo que esperar con eso. Tienes que mandarme manuscritos digitales. Yo me callo. Claro. No me lo puedo creer. Cambiemos de tema. Yo creo que el hombre lobo tenía que ser dolor. Claro. Es decir, nadie puede disfrutar de esa transformación. Que creo que es lo que más me gusta de un hombre americano en Londres, que se veía que el hombre sufriendo, totalmente, como su cuerpo se iba abriendo por todos lados y con aquel calor, aquel sufrimiento que tenía. Es que las últimas transformaciones que he vivido en el cine, pues era directamente en 2 segundos. Son como Transformers. Sí. Ajá, y ya es hombre lobo. Exacto. Y a voluntad. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, eso no tengo problemas, luego ya veré, que ya hablaremos. Pero bueno, pasémonos a Chucky, ¿no? De 1988, que también nos dio otro icono y otro buen emblema de lo que es el cine de terror. Sí, totalmente. Sí, yo creo que ahí empieza lo que es el miedo a los muñecos, ¿no? Era
pero fundamentado totalmente porque funcionó de una muy buena Sí, sí, manera. sí, totalmente. Creo que después de esa película la gente empezó a quemar todos sus muñecos que tenía en la casa como algo bueno. No, y leyendas urbanas, no, aquí en México había una muy fuerte en la que la Ciudad de México, los muñecos de unos pitufos, si se acuerdan de esas, de verdad, de los pitufos, los seres, los suspiritos Ajá. azules, los Smurfs, Sí, sí. la colección de pitufos de un niño cobraron vida y lo habían estrangulado durante la noche. Y era algo que contábamos como leyenda urbana y no la creíamos. La muerte por pitufo, qué fuerte. Imagínate, qué guay. Sí, sí. Yo, yo no terminé de conectar nunca con Chucky. La verdad que las vi, yo creo que vi casi todas las películas, pero no terminaba yo de disfrutar de esa presencia porque, aunque la idea era formidable, no conseguía. Sin embargo, siempre el que me dio miedo era el muñeco ventríloco el que sale en todas las películas, incluidas las de Pesadillas de Ralph. La de Slap, Ese escalofríos. muñeco sí Ajá. que me daba miedo, pero yo con Chucky nunca Slappy. Slappy, sí. conseguí. Es la pieza. Sí, sí, sí. Ay, mira, fíjate, a mí Chucky, o sea, me gustaba la película, pero me acuerdo que la parte que me daba más miedo era cuando el asesino agarraba el muñeco y hacía como la invocación para tomar posesión de él. Eso sí que me Ah, daba sí, sí, miedo. sí. Ya después lo que hacía el muñeco y todo, no, pero esa secuencia de cómo invocaba y cómo introducía su alma al muñeco o cómo caía la sangre, ya ves, en la mezcla del plástico en lo que le iban haciendo, ese tipo de detalles sí me daban mucho Sí, miedo. sí, 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 totalmente, sí, totalmente. Me acuerdo mucho de. Sí, a mí, las primeras de Chucky sí me daban mucho terror. Después ya cuando empezó con la novia de Chucky, eso como que ya uno se va acostumbrando y ya sabe de qué va a tratar, ¿no? Pero las primeras. Así es, pasó lo mismo que con Freddy con Ujú, ellos. es verdad, es verdad. Sí, sí. Y yo creo que también una película que por ahí es de, ya por ahí es de culto, y no, ellos ya creo que más para fans de lo que es de los libros, más que como nosotros, que se acuerdan de esa película, es que por ahí en público en general comercial pasa desapercibida, pero para nosotros no, es Reanimator. No sé si se acuerdan. Ah, claro. Reanimator creo que para mí es una película que la puedo ver miles de veces y me va a gustar siempre. Siempre me va a gustar. Pues Que, le sorprendería porque siendo un fan del terror como yo soy yo, no he visto Reanimator. pues es que no podemos ver todo, David. Si no, imagínate a qué No, horas pero, tenemos Sí, vida. sí. pero es que no la he visto porque me daba mucho miedo. Yo cuando iba al Ah, ok. videoclub y veía aquellas imágenes, yo decía, yo no puedo ver esta película, o sea, que era superior a mí. Y siempre la dejaba y terminaba por alquilar otras distintas. Y le dije, ya la veré, ya la veré. Pues al día de hoy sigo sin verla. De hecho, he visto alguna que otra secuela, pero la película original nunca la llegué a ver. Y eso que me encanta el relato del Oscar, pero es una película Sí, que no he sí, visto sí. hasta ahora. Yo creo que te falta un par de tequilas para agarrar valor y Sí, sí. luego verla. Es muy fuerte la película, sí. Como que esa estilo bien, que si bien no es muy hollywoodense, la película, es más un estilo, tampoco es serie B, como que tiene mejores efectos, Un claro, híbrido. tiene Ujú. mejores efectos, pero hace lo que quiere en la película. El director hace lo que quiere. Si quiere, Claro. no sé, algo bien bizarro, de un cerebro sale una criatura, se transforma de la nada, y vos decís, ¿cómo pasó eso? Él lo hace, lo hacía. Sí, 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 es increíble. ¿Qué es lo que mencionaba David, ¿no? De no tener restricciones y tú también en esa época, o sea, que lo que se les ocurriera lo podían hacer. Hay una película también de culto que no sé si ustedes conozcan, a mí me gusta mucho por el giro que le da a los vampiros, se llama Near Dark, que es de Catherine Ujú. Bigelow, Ah, que es Brazos de de Noche. vampiros que vivieron durante la Guerra Civil y que ahora son como una especie de pequeño culto, ¿no? Que reclutan nuevos vampiros para unirse a ellos. Y pues es de las primeras ocasiones en las que ves también un niño que tiene más de 200 años, creo que es vampiro, ¿no? Y situaciones por el estilo. Y es como una especie de western, pero en los 80 y no sé, es una joya de película, la verdad. Sí. Claro, es que en aquella época cogían el género y lo adaptaban a como les apetecía. Yo recuerdo mucho Razas de Noche, aquí la titularon así, aquella secuencia en la bolera donde los vampiros disfrutaban
jugando los bolos con la cabeza de una de sus víctimas y los tíos actuaban como si nada. Y tanto esa como creo que por la misma época, un año antes o año después, estaba la de Jóvenes Ocultos, que también incidían en eso, en vampiros totalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Aunque, como dices, es mucho, mucho mejor la de Razas de Noche. ¿Cuáles Vampiros Ocultos? Háblame un poquito, digo, y a lo mejor la conozco de otra. La de Jóvenes Ocultos es esa película en la que Kiefer Sutherland hacía como el jefe de unos vampiros, que eran unos chavales adolescentes. Ah, la de Lost Boys, la que mencioné. Exacto, Lost Boys. Muchachos es que acá se llama Los Muchachos Perdidos. Claro, es que ahí tenemos el problema que cada cual puede llamar. No, claro, te digo, Los Muchachos Perdidos es la corona de cine de vampiros de los 80. Para mí no hay mejor película que ella. Tiene el perfecto equilibrio entre terror, humor, aventura, inocencia, descubrir de qué eres capaz, como las películas de adolescentes que había en esa época, no sé, tiene todo. Sí, sí. Claro, y tú como adolescente te conseguías identificar y querías ser un vampiro, como lo que estabas viendo en la pantalla, porque no es que lo romantizaran, pero veías que entendían tu mismo idioma. Claro. Sí, sí, totalmente, sí. Y sí, a lo que digo es que en esa época nunca como que se separó. Criaturas del horror son criaturas para dar terror y horror, no para hacer otra cosa que no sea eso. Diferente con esta época, que ahora como que ya no está esa línea marcada de qué es para terror y qué es no. Pues bueno, está el ejemplo perfecto, es La forma del agua, ¿no? Claro, exactamente, sí. Que los monstruos son los humanos y el monstruo es el que merecía algo más en esta vida. Claro. Pero claro, ahí estamos hablando de un genio como Guillermo del Toro, que tiene tanto cine en su espalda que lo que está haciendo es manejar sus películas de infancia. Porque esa criatura pues es mucho de la criatura del lago. Sí, de Black Lagoon. También empezó en esa época, yo creo que en esa época también estaba, si hablábamos por ejemplo del cine de los zombies, en esa época los zombies daban miedo, excepto el de Creepshow que pedía la tarta, pero los demás, los de por ejemplo La Noche de los Muertos Vivientes, daban miedo. Los de Romero. Que creo que fue en los 80 cuando salió ya la tercera, ¿no? La de Día de los Muertos. Claro. Yo creo que en los 80 es el del Día de los Muertos. Sí. Y cualquiera que haya visto esa película no puede olvidar esa imagen final, que a mí me causó tantos traumas. Ya no sé si se podía hacer un spoiler de una película de los 80, pero ese desenlace, esa muerte que tan drástica, yo la recuerdo con tanto detalle que nunca había tenido tantas pesadillas viendo la voracidad que puedan tener unas criaturas como son los muertos vivientes. Sabes que no recuerdo de la muerte de la que hablas, me gusta la película, la he visto varias veces, pero sí estoy más con El Amanecer o con la original. Tengo más cosas grabadas de ellas que la del Día de los Muertos. Sí, digamos que claro, es que sería un spoiler, pero bueno, el villano él tiene su merecido justo al final con Bob, ¿no? Cuando aparece nuestro zombie domesticado, pues le da un poco su merecido y a partir de ahí aparecen los muertos para hacer lo que hacen los muertos vivientes. Creo que ya, sí. ¿Sabes también que es interesante de la década? Que empezó a haber una mezcla de géneros, sobre todo en cuestión de acción-terror, ¿no? Que apareció Depredador en el 87 y Aliens en el 86, un año antes. Y creo que esas dos películas lograron sacar provecho de lo que era una criatura fantástica que te pudiera generar pánico y dentro de un género como de terror-acción, ¿no? Sí, sí. Verlo a Schwarzenegger peleando con un depredador ya era como y vos decís, Schwarzenegger no va a poder, con este no va a poder. Uno decía por dentro, con este no, puede con todas, pero con este no le va a poder. Sí, y ver todas esas cosas de volver a lo básico, del camuflaje con el lodo, poner trampas, hacerse un cazador, o sea, el convertirse en el depredador para cazar a quien los estaba cazando a ellos. La verdad es que esa parte es muy, muy buena, ¿no? Sí, sí, la verdad que excelente, sí. Y pues bueno. Yo creo que aunque han intentado volver a retomar la ciencia, yo creo que ninguna como esa película donde se veía una lucha de tú a tú entre en este caso Schwarzenegger y ese depredador, que era totalmente fascinante el diseño que tenía como criatura
invisibilidad y la cantidad, y que no dejaba de ser un villano que lo hacía por divertirse, no era por deporte, ¿no? En este caso. Y también exacto, una película al más puro estilo de Tiburón que por lo menos el Depredador creo que tarda 45 minutos en medio verse por primera vez. Creo que eso hacían muy bien, por ejemplo, tanto en Tiburón como en Depredador, el momento cuando aparece, le ves la cara, era como impagables. Sí, no decepciona, ¿no? Esa construcción de ir aumentando la intensidad y tu ansiedad por verlo, que cuando aparece no te defrauda. No te defrauda, es verdad, no te defrauda. La cara, es que, claro, sí, David. Sí, que es la esencia del terror. Al fin y al cabo, tú tienes que sugerir al espectador que lo que estás viendo es peor de lo que puedas imaginar. Entonces, cuando de entrada ya empiezas a mostrar esos horrores, pues ya pierdes el impacto y tienes que ser un director muy hábil para que funcione una película donde ya lo vas mostrando todo desde el inicio. Sí, con Michael Myers, por ejemplo. Michael Myers, sí, totalmente. Yo creo que es lo que no funciona ahora, por ejemplo, con las películas de demonios, que están una hora y media viendo que pasan cosas raras, cosas extrañas en la casa, suicidios y todas esas cosas, y cuando aparece el demonio quedas con la cara, ¿esto era? Creo que eso es lo que... Y cuando ves el demonio es muy digitalizado, como que no... Muy rápido. Sí. Con movimientos antinaturales, pero que no se ven, o sea, no se ve como demoníaco, sino se ve como movimiento con lag de computadora, ¿no? Es extraño porque sí, no. Robot. Ajá, exactamente, es la palabra. No sé, por ejemplo, si ustedes vieron El Conjuro, que hay dos momentos que funcionan muy bien en esa película, creo yo, y eso que no te muestran nada, ¿no? El primero es cuando uno de los niños están dando las buenas noches y está viendo la esquina de la habitación detrás de la puerta y te venden todo el momento la cara del niño asustado porque él está viendo algo y tú crees que el director en algún momento te va a poner lo que ve y jamás lo ves, ¿no? Y te la compras con solo ver cómo está de consternado el niño. Y la otra es con los aplausos. Sí. Esos sustos son tremendos, ¿no? Y son tan sencillos, tan prácticos y funcionan tan bien que no hay necesidad de asustar con una imagen, es simplemente construir una pequeña secuencia que te va llegando y tiene un clímax perfecto para el susto. Es verdad. Claro, yo creo que el espectador, sobre todo en los años 90, llegó a acostumbrarse a las películas de terror y ya sabía perfectamente en qué momento iba a aparecer la criatura o cómo iba a actuar. Y se perdió la sensación esa de incertidumbre ante lo que estabas viendo. Que por suerte ahora en esta década ha vuelto otra vez a recuperarse con muchas películas como la de Hereditary, como It Follows, como todo este tipo de películas donde han vuelto otra vez a causar terror sin saber exactamente lo que estaba viendo. En romper el ritmo establecido, ¿no, David? Creo que antes era como una melodía que era tun, 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 susto, tun, 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 susto, tun, claro. Tun. Y estas películas, sobre todo, yo creo que la que mencionas de It Follows, que aquí se llama Está detrás de ti, es muy buena en cómo maneja esa ansiedad y esa persecución y el que realmente el monstruo no es un monstruo fijo, sino es cualquier cosa que tú le tengas miedo. Para mí es de las mejores películas de terror que ha salido en la última década, ¿no? Claro, es que es muy, muy Halloween en ese aspecto, en el que tú sabes perfectamente que la criatura se está acercando porque la ves a lo lejos, aunque no sepas qué es, porque las premisas que tiene esa película son las de presentarte a algo totalmente desconocido, pero que sabes que puede hacer daño, y encima te va sorprendiendo poco a poco, porque si recuerdas, la mayor parte de la película tú piensas que puede estar en la cabeza de nuestra protagonista lo que está pasando, hasta que hay un momento dado, cuando están en la alberca, creo que están en una playa o algo así. Ah, sí, no, en la cabaña. Hay algo físico, sí. Exacto, hay un momento físico donde el resto de la gente también lo ve. Y claro, a mí se me ponían los pelos de punta al ver esa criatura que no tenías ni idea de lo que estaban mostrándote, pero que era totalmente aterrador. Lo venden súper bien, que creo que es el momento cuando la jala del cabello y que ellos ven nada más cómo se levanta el cabello y la empiezan a arrastrar por el piso, por la arena. Ese momento es muy, muy, muy perturbador, vamos, me encantó. Es verdad. Ahora como que se está poniendo más, se está volviendo, ¿no? al miedo, y no por ahí, no simplemente a hacer ruidos extraños y así es, porque antes como que años atrás, después del 2000, como que te daba más miedo un portazo
que la aparición de la criatura. Sí, el gato que brincaba siempre, ¿no? El famoso jump scare. Sí, Es que ahora la productora esta 24 es la que está apostando muy fuerte por ese tipo de terror. Sí. Y casi todas las películas que están haciendo, pues a mí me encantan porque, aunque entiendo que a la juventud, a la gente de ahora, consideran que no son películas que den tanto miedo, ahí tenemos la polémica con la película de La Bruja. Yo creo que esta es una película perfecta de terror porque capta otra vez la esencia No la he visto. No, ya por supuesto sé. que no te pienso hacer ningún tipo de no por el spoiler. spoiler, o sea, de que son de esas cosas que platican y me da vergüenza decir que no la he visto. No sé si me explico. Bueno, pues ya lo verás en su momento. Es una película en donde en ningún momento se desarrolla de manera muy lenta y poco a poco va creando esa sensación de angustia que es demoledora. Uh-huh. Y lo que te está contando ya es maravilloso. Pero entiendo que mucha gente no le guste porque están acostumbrados a otro tipo de cine, pero este es el puro cine de terror. No, y qué te digo de nosotros aquí en México si nuestra influencia es 95% americana, ¿no? Ya gracias a Dios con las plataformas y un poquito más de tecnología de accesibilidad a otro tipo de cine europeo, oriental o llámese de donde quieras, pero antes nosotros pues consumíamos lo que nos daba el vecino del norte y párale. Y sí. Claro, hasta que aparece Guillermo del Toro y la lía parda con sus películas, claro, por fin. Y es que no se dice mucho, pero Mimic, cuando Guillermo del Toro decide matar a un niño, spoiler alert, eso la gente no estaba acostumbrada a ver una secuencia como esa. No, que de hecho es lo que plantea muy bien Halloween la nueva, que en el momento en el que Michael mata a un niño, te das cuenta de que todo está en el aire y lo hace también muy bien John Krasinski en Un lugar en silencio. Uh-huh, es verdad. Exacto. Sí. Y también o Stephen King con su comienzo. Sí. Claro. Sí. O la película, la escena esta de It, la parte 2, que si bien no me parece, no sé si coincido con ustedes, pero siempre digo que no me pareció tan buena como la primera parte, pero la escena en los espejos, cuando está el niño y aparece It, al final, pues, no se lo va a comer, y se lo come, un tremendo mordisco en la cabeza y le arranca la cabeza al nene. Creo que eso era inesperado. Es que hay ciertos escritores que no les importa cargarse a los personajes. Ya me voy, gracias, fue un placer estar con ustedes. Es necesario a veces para tener al lector enganchado y entretenido y que no sepa qué va a pasar. Pero claro, lo que hemos hablado muchas veces, a mí si me haces esa propuesta en donde en ningún momento sé si ese personaje que a ti te gusta va a sobrevivir o no, el miedo es mucho más real, porque si sabes que el personaje principal se va a convertir en superhéroe, pues ya pierde un poco la Exactamente. Sí. Coincido y me reservo y me apego a la quinta porque todo lo que diga podrá ser spoiler de mis nuevas novelas. Calla. Estaba pensando ahora mismo y retomando un poco el tema del cine y el cine latinoamericano, que una de las películas de terror que más me han gustado últimamente es Argentina, si no me equivoco, que es la de Aterrados. Aterrados, sí, la vi. No, es que yo la vi aquí un poco sin tener bastantes, no sabía de qué iba, y ese momento, cadáver del niño sentado en una silla, sí, me parece que es algo tremendo y completamente aterrador. Sí, me pareció. Perdón, de Oscar. No, sí, ¿qué ibas a decir? No, es que iba a decir eso, yo no la he visto, no he tenido la fortuna de verla, pero lo que menciona David es muy importante. Yo todavía disfruto muchísimo una película de cualquier género cuando me puedo sentar a verla y no sé nada de ella. Ajá, es verdad. Pues no te la pierdas, yo creo que la vi en Netflix. Aquí, ¿Cómo dices que se llama? Netflix. Aterrados. Okay. Tiene un nombre así. Primero tiene unos primeros 3 minutos que son demoledores, que ya le irás viendo, pero sobre todo esa presencia. Es un niño que fallece y de repente aparece en su propia casa, allí sentado, después de haber estado enterrado, y no se mueve, simplemente es la presencia de ese niño allí en medio, la conversación de los actores a su alrededor, y tú no puedes dejar de mirar a ese niño porque te da la sensación de que se va a mover. Y no lo hace. Y se apaga la luz y de repente, o sea, es muy aterrador. Sí. Eso lo decía Hitchcock y es muy cierto, que te tensa más estar esperando que algo suceda y que no suceda a que veas que suceda. También,
no se abusó, yo creo que también en los 80, si bien había muchas criaturas, no se abusó como ahora de por ahí del cine de demonismo, de satanismo. Hoy día, creo que a partir del 2000 para acá, está lleno de películas de demonios, y en los 80 yo estaba viendo, no hay muchas, por ejemplo, Poltergeist, Hellraiser, pero no hay una gran caudal de películas de demonismo que te hacían que saturar el subgénero, ¿no? De los entes. Totalmente de Y acuerdo. hoy está... Sí. No, hay alguna que otra que a mí por lo menos están dentro de mis favoritas, pero estamos hablando de cine italiano. Yo sé que la película en sí como calidad no tiene mucho, pero Lamberto Bava, si no me equivoco, se llamaba Lamberto Bava el director, hizo una que se llamaba Demons, que tenía dos partes, que estaba dentro de un cine donde lo que estaba ocurriendo dentro del cine ocurría después detrás de la pantalla, y las criaturas aquellas demoníacas a mí siempre me impactaban muchísimo, muchísimo. Y me parece una de las películas más aterradoras que se hicieron en los años 80. Yo no he tenido la fortuna de verla, pero como menciona Oscar, estoy de acuerdo en que era otro tipo de villano o de antagonista el que se buscaba en esa década. Las cosas demoníacas, aunque sí existían, pues bueno, ya lo mencionaste, ¿no? El Exorcista, también está por ahí, La Semilla del Diablo, y Rosemary's Baby también, digo, va por ahí, pero eso fue más como del 2000, incluso 2010, 2005 para acá, que fue cuando se buscó suplir a todos esos íconos que las generaciones ya decían, es que ya no da miedo Freddy, ya no da miedo Jason, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar? Pues tratan de buscar algo que no se puede entender y no se puede explicar, que a lo mejor puede todavía tocar cierta fibra en el interior de las personas y poderles provocar miedo, que fue como el ocultismo, el sanatismo, demonios, posesiones, etcétera, etcétera. Sí, sí, y tramas muy bizarras, yo creo, como por ejemplo, o sea, ¿cómo hacemos para que aparezca un demonio en una casa? Bueno, que se pongan a jugar inocentemente a la Ouija. Año 2010, los pibes todavía, los chicos, y no saben lo que es una Ouija. Vos mirás la película y dices, ¿cómo no van a saber lo que es una Ouija? Que es peligroso. Claro. Y te lo quieren vender como que están haciendo algo inocente y de nada, ¡uy! No me di cuenta, salió un demonio. Creo que ya no. Sí, creo que eso en los 80 funcionaba tal vez, pero hoy día ya no. No, ya la cantidad de acceso a información y todo cambió las reglas de todo. De hecho, ¿cuál fue? Verónica, ¿no, David? La que salió de España, que supuestamente está basada en un suceso registrado por la policía de actividad como paranormal, ¿no? De una muerte a través de haber jugado con Ouija, ¿no? Exacto. La película de Verónica no sé cómo puede haber funcionado fuera aquí de España, pero aquí sí fue un caso muy conocido que estuvo por todos lados en la televisión allí en los años 80 y que claro, como tenía que ver con la Ouija, tenía que ver con posesiones y con este tipo de historia, pues todos nosotros fuimos a verla con la sensación de ver algo que era con real, el morbo de... o que por lo menos, claro, que por lo menos hay atestados policiales que identifican que todo lo que pasó allí es real. Claro está que ahí entra la sugestión de quien escribió ese tipo de atestados y demás, y la película, pues claro, a nosotros sí nos aterró bastante, pero no sé cómo funciona. Funciona, la película funciona bien. Yo bueno, no sé si Oscar ya la vio, pero yo la disfruté, mi mujer también, y sí tiene momentos como perturbadores, pero la resolución y otras cosas sí deja, a nosotros es como, bueno, te deja mucho que desear y luego ya que te ponen que estaba registrado por la policía y todo te cambia un poco la percepción, ¿no? Claro. Sí. Y después es que ahí hay un momento muy de nostalgia de aquella época de los años 80 en España, que si veías tú pues aquella presencia de la heroína en las calles, como el comportamiento con la música, o sea, estaba muy bien recreado toda aquella época y a nosotros por lo menos a mí me impactó. Muy buena la banda sonora de esa película también. Pues Héroes del Silencio. Sí, muy buena como el acompañamiento. Sí, esa película me pareció muy bien trabajada, a pesar de que es una película que salió todo de una Ouija, pero me pareció mucho mejor que la última, que es muy parecida, que es la de Annabelle la creación, la última, donde básicamente trata de nos metemos en la casa de los Warrens a ver qué pasa. ¿Y qué va a pasar si te metes en la casa de los Warren a jugar con los objetos? No, bueno.
Me parece como que en esa película, y encima después cuando ves el monstruo, el demonio, que el real demonio, que no es la muñeca Annabelle, sino el demonio, te decepciona más todavía. Que a diferencia de Verónica, cuando ves el ente, te aterra más. Creo que hay dos contrastes diferentes, lo que es hacer una buena película de demonismo y una que simplemente que es para comercial, básicamente. Claro. Claro, yo no tengo nada en contra de las películas comerciales, pero cuando ya te lo ponen muy claro, es decir, si tú ya, digo, voy a ver esta película, pues a llevarme unas palomitas y a pasarlo bien. Pero me fastidia mucho cuando historias como la que estás nombrando de Annabelle vienen precedidas de una magnífica película de terror y lo único que han hecho es coger la idea de esa muñeca y un poco explotarla hasta quitarle la importancia, lo que habíamos hablado antes de quitarle la importancia que tiene Freddy Krueger o Jason haciendo películas sin ningún tipo de sentido. ¿Qué fue lo que pasó con el remake de Pesadilla en la calle? Que decías, la fotografía está hermosa, está muy bonito todo, ninguna de las secuelas anteriores se llegó a ver cómo se ve esta, no había los avances tecnológicos y sin embargo no funciona nada. Nada. No funciona. Y eso que quisieron darle un poquito más de trasfondo al personaje, pero no necesita. No era para nosotros y no era para nosotros y las generaciones nuevas. Digo, esa onda de que de repente querían presentar una víctima quemada, más realista y acaba apareciendo un gato despellejado, pues híjole, a veces pues mejor deja a un lado el realismo, ya es algo que te perturbe, o sea, ver la sencillez de la máscara de Michael Myers y realmente te impone, ¿no? O una vez me tocó ver en Las Vegas a un chavo disfrazado de guasón como Heath Ledger y el tipo medía como 1.90 y estaba impecable el maquillaje y te lo juro que a la hora que pasó a un lado y lo ves de esa forma dices, si existiera el guasón en la vida real, o sea, me zurraban los pantalones en este momento, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Sí, exacto, es verdad. Bueno, muchachos, ya hablamos creo que como una hora, más de una hora. Estuvo interesante. Lo que te decía. Si no, son 20 minutos, digo, sí, deja que empieces. Fíjate que hay un montón de películas que dejamos muchísimo fuera. No hemos hablado de Poltergeist, no hemos hablado del Ejército de las Tinieblas, de Poltergeist, de la cosa. hay muchísimas películas, pero es que es igual podemos retomar eventualmente. Una muy bizarra que me acuerdo, que siempre, a veces, es una saga creo que de películas, siempre a veces la veo, encima ahora la subieron a Amazon Prime, así que con más veces la veo, que es el grupo malvado Warlock, no sé si se acuerdan. Sí. El Warlock, sí. Warlock. Qué película. Bueno, esa es una película, digo, que si querés ver un terror y divertirte y reírte, pero pasarlo bien, así no. Bueno, aquella película que se llamaba House, que también era tremenda. Beetlejuice, sí, pero ya tienen otro contexto, ¿no? Yo creo que Beetlejuice maneja un humor dentro, un humor oscuro y no tanto es terror. No sé si raya por ahí, no sé, digo, yo la disfruto mucho, pero no la incluiría en terror. Sí, yo era mucha diversión, yo lo pasé genial hasta que saltaron las gambas de los platos. Las gambas, ya decidí que la Biblia me estaba perturbando un poco. Sí, o igual que la escena esta de la película de Disney, que tampoco es de terror, pero me acuerdo una escena esta de las brujas de Disney. La escena cuando se le empiezan a crecer la nariz y está el nene mirando por esa, creo que esa escena me pareció impresionante. Es muy impresionante, aunque sí, es muy buena esa escena, que le empieza a crecer la nariz y las orejas, impresionante. Sí, la de Roald Dahl, ¿no? Estamos hablando de la Jessica Houston con la película de Roald Dahl, que van a hacer un remake ahora. Sí. No sé cómo va a funcionar esa remake. Pero mira, tenle fe a Robert Zemeckis. Pues, Robert Zemeckis por lo menos es entretenido. Yo, lo que he visto, yo siempre pienso que son películas que de vez en cuando está bien revisionar, porque a mí me parece que es una de las novelas más interesantes que hay para el público infantil. Claro, ¿y por qué hasta no verla y ya tomar conclusiones. Es verdad. Bueno, muchachos, fue muy bueno esta charla con ustedes, la verdad me encantó, lo pasé muy bien, no sé cómo lo pasaron ustedes. Excelentísimo, yo feliz me pude haber aventado otras 4 horas. Claro, estamos hablando lo de siempre. Habíamos hablado que íbamos a estar unos 20 minutos, 30 minutos y podemos estar aquí hasta las tantas hablando de todo lo que dejamos atrás. Bueno, David,
te agradezco todo porque, bueno, sobre todo porque, bueno, sos el que está trasnochando, por decirlo así. Muchísimo. Nosotros estamos He todavía en dormido la tarde. 3 horas. En las últimas 24 horas habré Pues dormido bueno, 3 horas mira, nomás. vete a descansar, te agradecemos el Muchas gracias. esfuerzo y ¿por qué no te despides regalándonos todas tus redes sociales y tus datos para que la gente te pueda seguir, ¿no? Pues yo, como ya saben, pues me he dedicado un poco a hacer montajes fotográficos un poquito divertidos en gafas y ojeras en Instagram, donde me dedico a hablar siempre de libros de terror, donde pude conocer a personas como Xavier Sotelo o como Oski en este caso. Y también ya empecé a hacer vídeos en YouTube, que parece que está funcionando un poco la idea, también con el mismo nombre, con gafas y ojeras, y me pueden encontrar allí en cualquier momento. Buenísimo. Y Javier, puedes contarnos de vos, de cómo la gente te puede encontrar y tus libros, cómo te pueden Pues leer. miren, yo soy Javier M. Sotelo, Javier con X, por eso David me dice Javier, él pronuncia bien como debe de ser allá en España, digo, acá en México siempre es Javier normal, pero bueno, es Javier M. Sotelo en todas las redes sociales, soy escritor de Guadalajara, escribo de terror, tengo 2 novelas publicadas que se llaman Lobos y La última casa en la montaña, que las pueden pues conseguir digital si son de otros lugares y no de México, porque si no, pues les sale muy caro conseguirlas y no deseo que paguen de más, pero igual échenle una ojeada, creo que se pueden sorprender por cómo escribo. Muchas Sí. gracias. Y nosotros somos fans acérrimos junto con David de tus novelas, Javier. Gracias. Y después de las anticipos que nos acabas de hacer ahora, ya se nos pasa muy eterna. Pero va a valer la pena, te lo prometo. Maldita Hombre. pandemia. Bueno, muchachos, ha sido una charla muy amena, muy divertida. Espero que anden bien y bueno, y ojalá podamos hacer un nuevo encuentro en algún momento. Cuando gustes, Oski. Cuando Bueno. quieras, aquí estamos para divertirnos, que es lo que consiste todo. Exactamente. Bueno, hasta luego, Hasta luego. muchachos.